tardes, me da gusto que se estén conectando. Vamos a iniciar este último webinar que organizamos de la maestría en educación humanista acerca de diferentes áreas de trabajo que vive un educador humanista y que, bueno, consideramos que son de suma importancia para que cualquier persona que esté en el área educativa tenga estas herramientas básicas para poder trabajar con personas. Este webinar que trata justamente de la creatividad docente y que tiene que ver de ir más allá de lo que hacemos en la cotidianidad, sino cómo de veras ayudar a los estudiantes a que puedan entender este proceso educativo. Le voy a dejar la palabra a la maestra Luisa Susana Domínguez. Ella es jefa del departamento académico del CECIGE y además, pues es la docente principal de la maestría en educación humanista, así como asesora de investigación. Entonces, bueno, adelante, Luisa. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están acá. Este, ya, me da gusto, un poco como decía Gustavo, estas pláticas que estamos haciendo, las seleccionamos porque me parece que son temas muy significativos de la actualidad, pero además que son como muy definitorios del espíritu de la maestría en educación humanista. Y aunque cuando uno habla de creatividad es un tema viejísimo, ¿no? Dentro de la docencia un poco porque lo que lo seleccionamos es porque yo sí creo que ahorita estamos tratando de redefinir nuevas cosas, ¿no? Eh, es decir, hay cosas o hay conceptos que antes significaban una cosa y que ahora se han ido modificando y ya no tienen los mismos significados, ¿no? Y uno de esos es el concepto de creatividad. Es decir, todos como aprendimos de lo que era la creatividad, me parece que ya hay cosas muy superadas y ya hay muchas cosas que no necesariamente funcionan en el aula, ¿no? Entonces es un poco el objetivo de esta plática, es que tratemos pues de empezar a reflexionar por dónde van los nuevos significados de la creatividad en el aula, porque la verdad, los maestros la traemos como muy dura. ¿En qué sentido? Las aulas estamos, como escuela, estamos compitiendo con otros espacios y usar otras alternativas que son muy, muy atractivas para los chavos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una generación que tiene acceso a plataformas, a modalidades, a nuevas formas de aprendizaje, nuevos efectos, etcétera. Entonces, la escuela se convierte en un espacio que es, a veces me parece, dejen de creativo, es cero creativo. Se convierte en un espacio monótono, aburrido, ¿no? En donde se está más bien en el sentido de la obligación. Y obviamente una de las grandes problemáticas que están enfrentando los maestros a todo nivel es que el alumno no quiere trabajar y además parece que no le importa, no quiere aprender. El aprendizaje en sí mismo ha dejado de tener un valor, pero además de ser un motivante. Entonces, bueno, yo espero que con algunas ideas van a ser muy generales, que quedemos como algunas reflexiones, no vamos a dar respuestas ni resolver el problema, pero sí algunas reflexiones que ustedes se puedan llevar a sus aulas para poder seguir debatiendo, ¿no? Ahora, yo lo que empezaría por esto, ¿no? Yo creo que ya este concepto que teníamos viejito de creatividad ya no nos funciona para nada, ¿sí? Hay mucha gente que le preguntabas, oye, ¿tú eres creativo? Y te dicen, no, porque era un concepto fundamentalmente, primero que está vinculado al área de las artes. Y entonces, si tú no te dedicabas a la parte artística, a la pintura, a la escultura, eso, pues automáticamente decías que no eras creativo, ¿no? Entonces, asociamos inevitablemente que creativos son los actores, los pintores, los escultores, los diseñadores gráficos, etcétera. Pero si hablas, por ejemplo, de un doctor, de un ingeniero, de un abogado, pareciera ser que, no, que son profesiones en donde la creatividad no se necesita. Segundo, se creía, y también nos metieron como mucho esta idea, que la creatividad era como un talento. Y entonces, pues de pronto lo traes o no lo traes, naces o no naces con él. Y entonces, si de pronto yo no era muy creativa, pues era una cuestión como de mala suerte. Es como el bailar, ¿no? Había gente que lo traía y gente que no lo traía.
Y entonces eso me parece que desalienta mucho a que, bueno, entonces el que no es creativo pues se resigna y dice, mira, lo mío no es por ahí, ¿no? Es como aquel que dice, las matemáticas no son lo mío. Y yo creo que esa visión de lo que es, de cómo se cree que hay muchas cosas que son talentos, en realidad no lo son, sino más bien son aprendizajes. Es decir, no es que no seas bueno para el deporte o para las matemáticas o para la creatividad. Eso es algo que más bien se construye y se aprende. Y creo que eso, aunque lo hemos oído, no terminamos como de convencernos. Es decir, yo sí creo que el ser humano tiene la capacidad fundamentalmente de aprender y de desaprender un montón de cosas, si no la educación no tendría sentido. Si eso le diéramos un valor importante, yo sí creo que mucha gente no se rendiría. Es decir, el que dice que no nació para bailar, no se resignaría y diría, no, pues como no es lo mío, pues ¿para qué entro a clases de baile? Si dijera, si en cambio cambiamos la mentalidad de decir, fíjate que no es un talento, sino es algo que puedes construir, ¿qué quiere decir? Sí tendríamos ganas de aprender, sí tendríamos ganas de formarnos en ese sentido. Otro elemento que yo creo que también debemos quitarnos con la idea es que asociamos mucho la creatividad a los niños, a la infancia. Y pareciera ser que en la medida que uno va creciendo, las clases pues tienen ya no necesitan creatividad, porque la gente ya no, como que ya los adultos no estamos como para eso, ¿sí? De pronto sí vemos las aulas de preescolar aparentemente cargadas de creatividad, desde esta concepción de antigua de creatividad. Pareciera ser que son las aulas más creativas? Porque lo asociamos, uno, a los más pequeñitos, y dos, porque lo asociamos a las artes y sobre todo a las actividades manuales, ¿no? Entras a un aula de preescolar y la maestra lo tiene tapizado de colores de esto, y entonces dices, wow, qué aula tan creativa. Yo creo que no es que sea un aula creativa, es un aula vistosa, ¿no? Es un aula que está utilizando materiales distintos por la etapa de desarrollo en el que está el niño. Es decir, como está en una etapa de desarrollo en donde el niño aprende a través de los sentidos y de las sensaciones, pues es obvio que necesitas utilizar colores, olores, sabores, juegos, porque la estructura del pensamiento del niño lo ve. Y entonces cuando tú entras en un aula en donde no hay colores, no hay sabores, no hay payasos, no hay disfraces, y entonces dices, oye, esa aula para nada es creativa. Y decir, no es cierto. Por eso vamos a resignificar cuál es el concepto de la creatividad. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar como a evitar, o por lo menos ya no pensar que la creatividad es esto, ¿no? Que no se puede construir, que no es para adultos, ¿no? Que de pronto hay materias que dices, oye, y el maestro que da legislación laboral en la prepa, puede ser creativo. Ah, no, pues no, él no, pero en cambio la de teatro sí. Yo creo que vamos a tener que ir rompiendo como ese esquema. Ahora, antes de pasar, entonces, ¿qué es la creatividad? Yo sí creo que tenemos que ver por dónde andan nuestros desafíos, porque ahorita, ¿no? Estamos en un momento particular en donde la educación está teniendo como grandes desafíos y grandes cambios en el principio de este nuevo milenio, ¿no? El primer gran desafío con el que nos estamos enfrentando los maestros es a esta nueva generación de alumnos. Ahorita está muy de moda que todo el mundo empiece a hablar de la generación Z, ¿no? Que se convirtió en una propaganda más de corte político y mucha gente descubrió que había una serie de generaciones y estas llamadas generaciones Z, pero también los que vienen atrás de los Z, eh, que tiene que ver con la generación alfa, ¿no? Es decir, no importa cómo se llame esta generación. Lo que sí sabemos es que es una generación de niños y de adolescentes que han tenido una formación muy distinta a la que nosotros vivimos. Están viviendo desde otro tipo de familias, otro tipo de crianzas, ¿no? Sí vemos que la familia ha tenido muchísimos cambios.
la manera en cómo se da la dinámica familiar, los valores que se enseñan en la familia están cambiando muchísimo. Entonces, son niños que se han formado en estilos de crianza y en estilos de familia muy diferentes a los que nosotros crecimos. Pero además han sido niños en donde les tocó fundamentalmente, la gran diferencia con nosotros es que son niños que entraron en donde la tecnología no era como elementos aislados. Es decir, la tecnología lo que pasó es que invadió su vida. Y la tecnología está en todos lados. La tecnología les enseñó a hablar, la tecnología les enseñó a leer, la tecnología ahorita a nuestros adolescentes les está enseñando a relacionarse, les está enseñando a tener amigos. Las amistades y las relaciones más importantes de los adolescentes se están construyendo a través de las plataformas de Internet. Ayer que hablamos de algunos temas con adolescentes, ya no se piden los celulares, ahora se piden el Insta, ¿no? Y se pueden, y se construyen vínculos, y vínculos además profundos. No es para nosotros, para nuestras generaciones, el Internet era un medio de comunicación que además a veces se quedaba hasta corto. Lo utilizábamos para ciertas cosas, para dar un aviso, para dar un mensaje. Pero realmente nuestro vínculo y nuestra comunicación más importante era cara a cara, porque ahí sí podíamos enamorarnos, pelearnos, complicarnos la vida. En cambio ahora, estos niños y adolescentes están generando no solamente se están moviendo en estas plataformas y están aprendiendo un montón de cosas, pero además están vinculados. Entonces, esta, esta vida que han tenido, rodeada en donde la tecnología ha invadido toda su vida, todas sus situaciones cotidianas, hay algunos autores que han dicho, primero, ha modificado la forma en cómo se aprende. Es decir, la tecnología hace que nuestros alumnos aprendan de una manera diferente a como aprendimos nosotros. Pongo un ejemplo. Son una generación en donde se priorizó la imagen en lugar de la palabra, ¿sí? Entonces, por eso es una generación exageradamente visual, en donde la imagen, los efectos especiales, etcétera. Es una generación que ha aprendido como muy rápido, es decir, lo que todo el tiempo están viendo los niños y adolescentes, sobre todo en el TikTok, son videos sumamente cortos, muy rápidos, y en donde, por ejemplo, la manera en cómo ellos han construido la atención, pues es muy distinta. Nosotros sí nos enseñaron cómo, por ejemplo, conservar o adiestrar una atención hasta de 2, 3 horas. Es decir, teníamos la capacidad ya como adultos, después de todo el adiestramiento que tuvimos en la educación, es que ahorita ustedes van a estar aquí por lo menos 40 minutos, eso espero, unos 40 minutos, así sentados, atentos, no dispersos, lo pueden hacer porque la manera en cómo nos educaron la atención fue así, poco a poco, y en tener más lapsos más amplios y más, ¿no? Empezabas en preescolar a retener la atención, no sé, 10 minutos, en primaria, 20 minutos, así hasta que como adulto ya puedes estar atento más o menos, no sé, un tiempo indefinido. Estas nuevas generaciones resulta que la manera en cómo se está presentando el contenido en las redes, que es un video tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, simultáneos, pero además de muy corto tiempo, hacen que su atención pues trabaje de manera distinta. O sea, sí son, a veces uno dice, es que esta generación tenemos más TDA. No, no es que tengamos más TDA, es decir, se ha educado la atención de una manera distinta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Es una generación que busca formas de comunicación rápidas, eficientes, muy vistosas, pero además que rápido sean como, también es una generación muy instantánea, todo lo quiere ahorita, todo lo quiere rápido, buscan una gratificación inmediata. Es decir, em, todo el tiempo que el niño o el adolescente está en Internet es una sobreestimulación al cerebro de dopamina
que lo que está permanentemente es como la gratificación. Nosotros somos una generación en donde sabíamos esperar. Las gratificaciones no eran inmediatas, ¿no? Por ejemplo, si tú querías ver una serie de televisión, te tenías que esperar a la otra semana que lo hicieran. Ahorita no. Ya las series tú te las puedes echar de un jalón. Bueno, creo que ya hay nueva estrategia de Netflix y de otras plataformas que ya van dosificando los episodios, ¿no? O sea, ya los episodios te los van poniendo cada 2 semanas para que no te la avientes de jalón. Entonces, imagínense cómo funciona el cerebro de estos chavos. Imagínense el acceso a la información que tienen. Entonces, imagínense el reto que representa para mi maestro enfrentarme a este alumno. Pues obviamente este alumno necesita que yo, maestro, le presente los contenidos y le presente los temas y presente métodos, ¿sí? Pues que ya no pueden ser de manera convencional. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con las tecnologías. O sea, la escuela está compitiendo con el TikTok y estamos compitiendo con un montón. Ahora imagínense cuando venga, ya está aquí el uso de la inteligencia artificial. Estas plataformas que van a presentar cosas que te resuelven en general toda la vida. Ahí, por eso en este segundo punto lo puse como pregunta. Es una gran discusión en la escuela, que tenemos que tener los maestros ahorita. Y digo discusión porque todavía no hay respuestas, es decir, hay que estarlo discutiendo. Es que si las tecnologías ahí están, y ahorita viene la discusión sobre la inteligencia artificial, pero la tecnología debería ser nuestra aliada o tenemos que luchar contra ella, porque están las dos propuestas. Hay escuelas que están regresando a la prohibición del celular. ¿Por qué? Porque desconcentra, porque se quieren fomentar otras formas de aprendizaje, porque quieres como que el cerebro vuelva a trabajar cosas que ha dejado de trabajar. O hay muchos otros autores que dicen, no, no nos peleemos con la tecnología ahí está la inteligencia artificial. Lo que tenemos que buscar es de qué manera la utilizamos y cómo le sacamos como un muy buen uso para para poder incorporar, ¿no? Al aprendizaje y que este sea significativo, ¿no? Ahora, ¿qué otro desafío tenemos? Pues estamos en mero proceso de cambio de un paradigma educativo. Es decir, estamos a veces como yo a veces siento la escuela que está como atrapada en un Frankenstein, que no termina de dejar el antiguo paradigma, que era el paradigma tradicional de transmisión de conocimientos, ¿no? Porque no, seamos honestos, no lo hemos dejado. Los maestros nos siguen diciendo que nuestra función fundamental es transmitir conocimientos. Y ojo, no quiere decir que eso sea malo. Además, ni lo estoy estigmatizando, pero, pero se sigue esperando de nosotros que seamos transmitores. Se ve en algo, no nos terminamos de soltar ese paradigma. Y por el otro lado, hay otro nuevo paradigma en donde dicen, a ver, maestro, ya tu función no es transmitir conocimiento solamente. Ahorita tendríamos que ver que estamos hablando de una cosa mucho más amplia, que tiene que ver con una formación mucho más integral. Y por eso los maestros ahora también ya le tenemos que entrar a cuestiones como eh, los valores, como lo emocional, decir, porque ya no nos interesa solamente la parte cognitiva, nos interesa el ser persona, que es mucho de lo que discutimos aquí en la maestría de educación humanista. Es decir, nosotros somos en una educación que está centrada en la persona y por lo tanto necesitamos esta formación de corte integral. Ya no me puedo decir, ay, a mí no me toca, le toca a la familia. No, es una formación y nos tocan los desarrollos humanos, ¿no? Y por el otro lado, perdón, otro desafío que tenemos, un último, es que, a ver, también la sociedad ha cambiado. Y entonces ahora
lo que antes eran como conocimientos básicos, antes uno decía, a ver, leer y escribir y la matemática eran los conocimientos más importantes y básicos. Si a mí ustedes me preguntan, yo creo que todavía siguen siendo. O sea, si tú vas por el mundo y no comprendes lo que lees y no sabes explicar lo que quieres, pues yo sí creo que son herramientas básicas para poder entender cosas. Pero también hay otros nuevos saberes que ya son significativos. Es decir, a nosotros tendríamos que pensar cuáles son los nuevos conocimientos y los nuevos saberes. Y yo creo que eso es algo que se está discutiendo. Por ejemplo, la otra vez leía que en el caso de los bachilleratos, sobre todo de los bachilleratos tecnológicos, ya las capacitaciones para el trabajo van a cambiar, porque antes ya no se te van a ofrecer temas como la contaduría, ¿no? Y ya no te van a, o cuestión del diseño arquitectónico. Ahorita ya se está hablando de cosas como, no sé, la biogenética, la inteligencia artificial. Es decir, cada sociedad, cada sociedad nos va, y cada etapa histórica nos va diciendo, a ver, los conocimientos que eran funcionales e importantes en una época están dejando de ser funcionales y ahora necesitamos otros. Tendríamos que ver ahora cuáles son esos otros. Por eso yo creo que hay una gran incorporación de esto de la educación socioemocional, porque decir, a ver, las emociones tienen que ver no solamente con tu desarrollo personal y algo muy importante que es la salud mental, sino que también las emociones tienen que ver con la manera en cómo te relacionas en el mundo. Y sí creemos que parte de la formación con los alumnos, dices, ¿para qué quieres un alumno que sea una brillantez en matemáticas? Pero este chavo no tiene la capacidad de entablar una conversación, no puede presentarse, o sea, tiene una serie de impedimentos de relaciones sociales. Es decir, sí creo que un nuevo saber fundamental en este siglo es que la gente aprendamos a convivir y aprendamos a generar relaciones efectivas. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana nos va a presentar. Hay gente que no puede estar en un trabajo o no puede conseguir un trabajo o no puede enamorarse. ¿Por qué? Porque resulta que sus relaciones afectivas, ¿no? O la manera en cómo se vincula, no sabe cómo hacerlo. Entonces, si se ven, no la traemos fácil los maestros en este nuevo siglo. Nos enfrentamos a una nueva generación de chavos con otra lógica. ¿Qué vamos a hacer con el uso de las tecnologías? ¿No? Estamos en mera transición de un paradigma educativo y bueno, estamos también en la transición de una sociedad que requiere nuevos saberes. Y ojo, yo docente, ¿tengo esos nuevos saberes? Yo docente estoy preparado para esos nuevos. Digo, antes era muy bueno en los conocimientos de antaño, pero para los nuevos estoy o no estoy preparado. Entonces, bueno, ¿qué implicaría? Vamos a tratar entonces de definir qué implicaría el concepto de qué es la creatividad en educación, ¿no? A ver, yo sí creo primero sí creo que es una habilidad, nos guste o no, que tenemos todos los seres humanos. No es una cuestión de que unos nacen y otros no nacen. Es decir, es un conjunto de habilidades, voy a empezar con un concepto, en donde lo que hacemos es combinar una serie de elementos. Es decir, yo, persona, hago una combinación de habilidades y esa combinación de habilidades me permite, uno, o resolver problemas o por ejemplo, crear cosas y cualquier tipo de cosas. Una idea, ¿no? Un producto, ¿no? Una carpeta. Es decir, es una potencialidad creativa. Ahora, ¿qué habilidades utilicemos? ¿Cómo las utilicemos? ¿Qué creamos? Pues ahí va a depender de la situación y de la diversidad. Pero si nosotros pensamos en ese concepto así, ¿no? Que es un conjunto de habilidades combinadas para resolver un problema y o para crear algo, entonces si se dan cuenta que es algo que todo el tiempo estamos haciendo. Por eso a veces me parecía como un poco, me sorprendía cuando tú le preguntabas a la gente, oye, ¿tú eres creativo? Y decían, no, es que yo no soy creativo. Claro que somos creativos, ¿no?
Posiblemente no lo sabemos o, no, o desde este concepto no sabíamos que lo éramos. ¿Cuántas veces en la vida hemos utilizado este conjunto de habilidades para generar ideas, para resolver problemas, para salir del hoyo? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Algunos, ¿no? Por ejemplo, hay autores que dicen que hay diferentes tipos de creatividades, ¿no? Hay gente que tiene una creatividad más, por ejemplo, también todo este discurso del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, yo sí creo que ya es un discurso muy superado, ¿no? Porque de pronto te decía que la gente que, ¿no? Que tenía más el hemisferio derecho, pues era como mucho más creativa y mucho más artística, y entonces los del cerebro derecho pues eran más estructurados y más pensados, entonces como que era una cosa que confrontaba, es decir, los creativos versus los estructurados. Entonces, si tú eras muy ordenado y muy estructurado, parecería que no podías ser creativo. Eso también ya se ha desbaratado. Ojo, no quiere decir que no funcione así el cerebro. Efectivamente, yo sí creo que hay hemisferios en donde se trabajan más habilidades o donde el cerebro conecta con diferentes habilidades. Pero de eso a decir que como funciona tu cerebro, entonces eres más o menos creativo, yo sí creo que es una cosa que se ha ido superando. ¿Por qué? Porque también hemos descubierto que la creatividad es diferente y la gente la vive de manera diferente. Es decir, por ejemplo, hay gente incluso ahorita están hablando como de dos tipos de creatividad. Es una creatividad que es deliberada, ¿no? Y una creatividad que es más espontánea. Y las utilizamos en diferentes momentos y ambos tenemos las dos. Tal vez haya gente que sea más deliberado que espontáneo. ¿En qué consiste, por ejemplo, la creatividad deliberada? La creatividad deliberada consiste en estas personas, por ejemplo, que son más estructuradas. Es decir, un poco contradice lo que decía antes la otra teoría. Decir, a ver, como yo soy muy ordenado, yo soy muy estructurado, yo voy paso uno, paso dos, o sea, yo sí necesito una estructura para trabajar. Entonces parecía que dices, oye, pues tú que eres muy estructurado, no eres creativo. No, ese es un tipo de creatividad. Una creatividad deliberada, es decir, yo sí necesito un esquema de trabajo, un plan para trabajar, necesito tener orientada mi atención, necesito tener, y entonces se pone a echar a andar una red, ¿no? De conexiones en el cerebro para ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque esa es su forma de ser creativa. Y con ese tipo de creatividad tú puedes resolver ciertos problemas o crear ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, ¿no? Un plan de trabajo, etcétera. Pero hay otra gente, por ejemplo, hay otro tipo de creatividad que se llama una creatividad muchísimo más espontánea, en donde no hay esta estructura, en donde pareciera ser que la cosa es más caótica. ¿Sí? Y entonces, efectivamente, es una creatividad que vas operando y vas, pareciera, por eso se llama espontánea, porque parece que vas improvisando. Y obviamente, como se activa otra red neuronal del cerebro, pues entonces te conecta habilidades como, por ejemplo, la imaginación, ¿sí? Los recuerdos. Entonces, a ver, antes se pensaba que solo esta creatividad espontánea, que está muy vinculada a la fantasía, a la imaginación, a la espontaneidad, ¿no? Era como la verdadera creatividad. Ahí estaban los artistas, ¿no? Buscando la inspiración entre el caos. No, son dos formas de vivir la creatividad. Tal vez algunos tendemos más a un tipo de creatividad que a otra, pero muchas veces también hacemos una combinación de ambas. Y me parece que es importante combinarlas. ¿Por qué? Porque no todas las cosas se resuelven de la misma manera. Es decir, para resolver un problema no necesitamos ir siempre por el mismo camino. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos desbaratando aquí algunos conceptos tradicionales de creatividad. Eh, es una capacidad transformadora, ¿no? Está vinculada con el pensamiento divergente, que explora múltiples soluciones. A veces, por ejemplo, cuando sentimos que estamos confundidos, que no tenemos respuesta, que tenemos muchas alternativas, que decir, bueno, tengo esta idea, tengo esta idea, no llego a nada. Ese pensamiento divergente a mí me parece que es la máxima expresión de la creatividad, que a veces dices, que nos han enseñado a leerlo como algo malo, como que si el pensamiento debería ser lineal,
¿no? Y entonces el que primero encuentre la línea, el que primero dé la respuesta, el que primero dé el paso, cuando decir no, justamente la creatividad es lo contrario. Cuando te problematizas, cuando tienes tres soluciones, cuando estás analizando qué puedes hacer, eso también, eso es creatividad, ¿no? Entonces, en el aula, justamente lo que queremos es fomentar o dar todos los elementos para que nuestro alumno tenga esta capacidad de resolver problemas, la capacidad de crear, la capacidad de que el aprendizaje vaya siendo como significativo, ¿no? Conectado con la realidad. Y lo que decía yo al principio, pues que es la creatividad, pues no tiene nada que ver solamente con las artes. Es decir, se puede ser creativo desde la materia más aburrida, desde la materia más estructurada y con el maestro que aparentemente puede ser más tradicional. Por ejemplo, un maestro que da filosofía y dices, oye, la filosofía sí tiene algo, es que el contenido en sí mismo de lo que lees te problematiza un montón de cosas, ¿no? Si dices, oye, ¿cómo quisiera yo trabajar la cuestión de la creatividad? Yo creo que ahí volveríamos a encontrar la utilidad de ciertas materias que pareciera ser que no son ya útiles porque no son prácticas, como son la filosofía, como es la poesía, como es la literatura, porque uno dice, bueno, ¿y de qué nos sirve ahora leer poesía? No nos deja nada. Sí, te puede dejar justamente estructura de pensamiento divergente. ¿Por qué? Porque la poesía te puede poner, un poema te puede poner a pensar y a mirar las cosas desde otra manera. De ahí la importancia de este tipo de contenidos, ¿no? Ahora, si esto lo trasladamos de por dónde tendrían que ir estas habilidades del docente creativo, pues yo aquí, digo, no son todas, ni tampoco es una receta de cocina, ¿no? Sino más bien son como ciertas habilidades que vean, que vayan ustedes un poco leyendo. Algunas ya se han planteado. Por ejemplo, tiene que ver con esto, pensamiento crítico, me parece, lo he retomado varias veces, habilidades de comunicación. Yo sí creo eh, que una de las habilidades que mejor, más afinadas deberíamos tener los docentes son estas habilidades de comunicarnos con el otro, porque son las que te permiten la conexión con el alumno, la flexibilidad que tiene que ver con la capacidad de adaptarte todo el tiempo a situaciones nuevas. Los docentes los frustramos mucho porque, ching, salió esta variable, no salió la planeación como yo quería. No, esta flexibilidad de poder responder al momento. Estas habilidades socioemocionales que tienen que ver cómo regular emociones, etcétera, que justamente te permiten controlar ciertas variables del medio, ahí sí tendríamos que pensar qué habilidades tienen que ver de cómo pensar la creatividad, es decir, cómo incorporamos la tecnología. Primero decía yo, habría que echarnos una buena discusión si debemos o no debemos incorporar la tecnología. Segundo, hasta dónde la debemos incorporar y si la vamos a incorporar, cómo la tenemos que utilizar. Y otra habilidad que yo sí creo que es muy importante, tiene que ver con esta cuestión como transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Los docentes ya no debemos ser especialistas en un tema y en una materia. O sea, yo soy maestro de español y entonces yo nada más me dedico al español y nada más sé de español. Los docentes debemos tener la capacidad de contactarnos con nuestra realidad, es decir, conéctense al Internet, vean cuáles son los temas de los que están hablando, qué cosas hay en la política, en la economía, en la cultura, cuáles son los eventos que están pasando a mi alrededor, porque esos eventos son los que hay fenómenos todos los días, todo el tiempo, fenómenos culturales, musicales, políticos, cuáles que yo necesito estar conectado porque son eventos con los que yo me puedo contactar, ¿no? Yo puedo, lo que hace es si yo, docente, estoy al tanto de la realidad, yo tengo la capacidad de vincular esa realidad a contenidos en el aula, ¿sí?
Porque vincular la realidad con contenidos del aula no es decirle, a ver, niños, vayan a hacer la entrevista a la señora del mercado, porque están, no, es más allá de eso. Hay un montón de fenómenos que están pasando y que los alumnos están viendo en el TikTok. Los nuevos bailables, los nuevos vestidos, los nuevos códigos de lenguaje, ¿no? Y entonces todos estos elementos que están ahí en la realidad, tanto real como en la virtual, yo sí creo que docente, aunque yo de química, debo tener como es ampliar mi mirada, que ya no basta con que yo domine mi materia, sino que tengo que dominar el mundo que está rodeando como a mi alumno, ¿no? Ahora, estas habilidades del docente creativo, ya con esto quiero ir cerrando, me parece que en el caso de la maestría de educación humanista, sí pensamos en una serie de materias que van apuntaladas justamente a ir desarrollando como estas, o reflexionando o desarrollando estas habilidades. Por ejemplo, sí estamos muy enfocados en las habilidades socioemocionales del docente. Sí estamos muy enfocados en estas habilidades de comunicación y de contacto. Sí estamos pensando mucho en el pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo, muy enfocados a que en las materias vayamos cambiando el paradigma. Este paradigma que nos coloca en el siglo XXI, de decir, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos al adolescente? Hay que tocar, digo, al alumno en general, hay que tocar los temas, el uso de la tecnología, qué están haciendo las generaciones, porque sí creemos que la educación humanista no es solamente una educación aparte de que te vincula con el alumno y puedes hacer el aprendizaje significativo, pues también es una educación que entiende el fenómeno, lo que necesitan las personas actualmente. Si no le entramos a este nuevo enfoque o a este nuevo paradigma, pues ahí la escuela vamos a seguir perdiendo, es decir, vamos a quedar retrasadas. Este, ahorita los fenómenos de reprobación están altísimos, los fenómenos de desmotivación, los alumnos no quieren trabajar. Antes funcionaban los alumnos a través de la amenaza y el miedo. O sea, si tú los amenazabas, funcionaba, con que ibas a traer a sus papás, con que los reprobaba. Ahorita ya eso no funciona. Hay una desmotivación y una apatía generalizada y pareciera ser que los maestros estamos perdiendo pues la carrera en relación a cómo enamorar y cómo volver a hacer esa conexión con el alumno. Y me parece que estas habilidades creativas sí le podrían dar chance a este docente humanista en volver a establecer esas conexiones. Y bueno, eso fundamentalmente es la apuesta de la maestría que nosotros proponemos. Y bueno, ahí Gustavo va un poco a platicarles en términos más específicos de la maestría para que vean cómo conectamos las materias, ¿no? A estas nuevas necesidades que como docente pues nos estamos enfrentando. Gracias, Luisa. Efectivamente, con la maestría en educación humanista, lo que buscamos es que tú como docente tengas estas herramientas necesarias, pero ya no necesarias solamente, ¿no? Sino hablamos de herramientas básicas para la persona que está frente a grupo. Bueno, ya Luis habló un montón de la parte creativa desde la educación humanista. En la maestría en educación humanista apostamos justamente a esto, a que tú como docente tengas los elementos necesarios para trabajar la educación desde un enfoque muy humano, que es lo que necesitamos ahorita. Nosotros tenemos 35 años como institución trabajando con personas que como tú desean tener estos elementos para poder trabajar con otras personas. Esta maestría tiene una validez oficial desde todos los ámbitos. En primer lugar, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal tiene el REBOE federal, que es súper importante porque si tú estás trabajando, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, en la SEP, y deseas tramitar una beca para estudiar una maestría, algo importante que te van a pedir siempre es que tenga REBOE federal, porque eso le da un mayor puntaje y que tenga modalidad escolarizada. Actualmente muchos de los programas están con una modalidad mixta o una modalidad no escolarizada y en las becas comisión la SEP no acepta este tipo de programas, solamente acepta programas que tengan modalidad escolarizada, lo cual nosotros cumplimos.
Otro de los elementos importantes es que esta maestría está registrada ante la Dirección General de Profesiones, que es donde vas a tramitar tu cédula profesional. Puede ser que un programa tenga el REBOE, pero que no esté registrada ante la Dirección General de Profesiones, el cual nosotros tenemos estos dos registros, ¿no? En el caso de las evaluaciones verticales u horizontales, el puntaje y además que somos una institución que la NUYES nos reconoce en el trabajo humanista. ¿Qué va a poder hacer esta maestría por ti? Cuando tú terminas de estudiar la maestría, vas a tener elementos muy tangibles, sobre todo en el trato con los estudiantes, en este acercamiento real, en este contacto con el estudiante desde una escucha activa, desde poner límites de forma asertiva, el manejo de conflictos, la habilidad de poder separar lo emocional de lo intelectual, etcétera, ¿no? Vas a poder también establecer en tus aulas o en tus centros de trabajo ambientes emocionalmente sanos para que se pueda dar el aprendizaje y el poder tener muy claro que en el centro del proceso educativo siempre va a estar la persona. Y ojo, la persona no nos referimos solamente al estudiante, sino a las personas que interfieren en el proceso educativo. La maestría está dividida en 4 cuatrimestres, una maestría corta de 16 meses de clases, donde cada uno de los cuatrimestres te va llevando a obtener estas competencias necesarias para trabajar desde un ámbito humano estas habilidades socioemocionales básicas que cualquier docente debe de tener. Otra cosa importantísima de la maestría es que le damos mucho peso a la persona, al estudiante, al maestro. Por lo tanto, llevas durante la formación un proceso de terapia educativa donde vas a tener beneficios como el poder identificar tus habilidades, el poder identificar tus áreas de oportunidad, tus fortalezas, cómo vas a trabajar esto en el aula, cómo vas a poder tener una mejor relación con tu entorno laboral, con tu entorno familiar, porque todo lo que te pasa en tu casa, todo lo que te pasa en tu trabajo, de una o de otra manera lo pones en el grupo, lo pones frente a tus estudiantes. Si tú no tienes el darte cuenta, si tú no tienes esta habilidad de darte cuenta cómo poder separar estas situaciones, pues puede haber muchos conflictos. Por eso es que en la maestría en educación humanista le damos este peso al proceso personal. Y en el caso de la titulación, la vas armando desde tercer cuatrimestre para que al final de cuarto cuatrimestre participas en un foro de investigación donde presentas los avances de tu investigación frente a los sinodales. De ahí se te dan 8 meses para que puedas concluir el proyecto y a los 8 meses presentas el examen de grado. En cuanto a la inversión, hay una inscripción cuatrimestral de 750 y 24 mensualidades de 4,300. Ojo, la mensualidad ya incluye la colegiatura, el proceso de terapia educativa o terapia personal, las antologías de todas las materias y el proceso de titulación. Hacemos mucho énfasis en esto porque muchas veces el proceso de titulación es el proceso más caro de toda la maestría. Aquí ya está incluido en la mensualidad, ya no tienes que pagarlo al final, ya no tienes que pagar el proceso, ¿no? Hay veces que viene gente y nos dice, no, es que en otra escuela me dan la mensualidad de 1,000 pesos, ¿no? Y 2 años después regresa y dice, es que no me pude titular porque me cobraban 35,000 pesos de titulación y tenía que pagarlo en una sola exhibición, ¿no? Si me alcanzaba para pagar 1,000 pesos, pues no me alcanzaba para pagar 35. Aquí ya lo tienes incluido el proceso de titulación, los asesores, el asesor, los sinodales, el examen de grado. Pero por haber entrado a este webinar, tienes una beca autorizada del 35%, donde tu mensualidad te baja a 3,000 pesos con todos estos elementos incluidos. La colegiatura, las antologías, eso quiere decir que ya no vas a tener que comprar materiales, la terapia y, lo más importante, el proceso de titulación. Lo único que no está incluido en esta mensualidad son los aranceles que se le pagan a la SEP al final de la maestría para tramitar el certificado y el grado académico. Pero todo el proceso de titulación ya está incluido. Los horarios de clase, otro de los beneficios. Solamente asistes a clases los sábados de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, pero un sábado estás presencial y otro virtual. Esto te da la ventaja de que si no estás en Jalapa no tienes que estarte trasladando cada fin de semana, pero también, aunque estés en Jalapa, pues la flexibilidad de no tener que salir de tu casa todas las semanas, ¿no? Empezamos clases ya el 17 de enero. Y la siguiente generación que empieza en mayo, vamos a abrir en Jalapa, en Orizaba, y una generación totalmente virtual. Pero el que está iniciando ahorita es el 17 de enero.
Los requisitos básicos, hay un proceso de ingreso para entrar a la maestría, exámenes psicométricos y entrevista, que tiene un costo de 500 pesos, y de ahí acta de nacimiento, certificado de estudios, fotografía, una carta de exposición de motivos, título y cédula. Si no cuentas con alguno de estos dos documentos, puedes entrar a la maestría y tienes todo el primer cuatrimestre para presentarlos. Esta beca ya es tuya. Lo único que tienes que hacer para aprovecharla es empezar el proceso de ingreso. Recuerda, son 500 pesos para presentar exámenes psicométricos y entrevista, y tienes garantizada tu beca durante toda la formación. Fecha límite para aprovechar esta beca, el 3 de diciembre. Tienes la fecha límite del 3 de diciembre para poder aprovechar la beca y tener la beca durante toda la maestría. ¿Vale? Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Esperamos que te hayan gustado esta serie de webinars si es que entraste a los anteriores. Yo te voy a mandar por email esta información, también la información de la beca por si quieres aprovecharla. Recuerda, 3 de diciembre, fecha límite. Muchas gracias por tu asistencia y nos vemos muy pronto. Me va a dar mucho gusto verte también en las aulas del CECIG. Gracias, Luisa. Gracias Gracias, gracias por a haberte todos. conectado. Gracias.